milímetro de mercurio que aumenta la presión a nivel venoso, por cada milímetro de mercurio va a aumentar 25 mililitros de volumen sanguíneo en el sistema venoso. Entonces no es mucho, o bueno, sí es bastante lo que aumentaría, ¿no? Pero a muy poca presión. Entonces donde se estaría aumentando la presión nitrostática sería más en el extremo arterial. No sé si ya quedó claro. Esto es lo que sucede en los pacientes con insuficiencia renal. Sí, gracias. ¿Alguna otra duda, pregunta, chicos? ¿No? Bueno, aquí le toca exponer circulación venosa. Vamos a ver circulación venosa. Después vamos a ver regulación nerviosa y humoral. Bueno, yo les voy a hablar de la circulación venosa. Muy bien, adelante. Como saben, la circulación es la sangre que fluye por los vasos sanguíneos, sobre todo por la acción del bombeo del corazón. Sin embargo, el flujo venoso se facilita gracias al latido cardíaco, el aumento de la presión intratorácica negativa durante cada inspiración y las contracciones del músculo esquelético que comprimen las venas. Ahora les voy a hablar de la bomba muscular, o también conocida como bomba venosa. El sistema de bombeo se encuentra en las extremidades. Ahí en la imagen les puse lo que es la pantorrilla como ejemplo. Pues si buscan en diferentes libros, van a encontrar casi siempre ese ejemplo. Las venas, lo que es la parte gris en esa imagen, están rodeadas por el músculo esquelético y la contracción de estos músculos durante la actividad comprime las venas. Pero también es probable que pueda ser por pulsaciones de las arterias cercanas, así como las válvulas venosas, aquellas que compriman e impidan el flujo inverso de la sangre hacia el corazón. Esto principalmente lo podemos ver durante la bipedestación inmóvil o bipedestación móvil. Es bipedestación. Bipedestación, discúlpeme, maestra. En la cual se va a llevar a cabo este movimiento, como vemos en la imagen. ¿Cuál es el movimiento, Stephanie? El movimiento es la presión de las venas durante la bipedestación móvil. Es decir, para que nos los traduzcas. Es decir, el movimiento como lo es caminar o correr. Muy bien. ¿Qué va a pasar? Que va a pasar la compresión de las venas, como vemos en la segunda imagen. ¿Pero quién la está comprimiendo? Los músculos, de ahí el nombre, bomba muscular. Entonces, quien lo va a comprimir van a ser los músculos. Al momento de estar caminando, se van a aplastar lo que son las venas. Y ahí dentro de lo que son las venas, vamos a encontrar sangre. Entonces, al aplastarse las venas, pues esto va a hacer que también se mueva lo que es la sangre, el contenido que tienen las venas. Muy bien, ¿qué más, Stephanie? Bueno, vamos a pasar a las válvulas venosas.
Ahí como les puse, lo principal, estas están formadas por dos aletas, la cúspide y las hojuelas. En la imagen no se ve, pero disculpe, creo que no puedo señalar. No sé si pueden ver mi mouse. Sí, se ve tu mouse. ¿Sí? La flechita sí. Lo que maneja como las cúspides y hojuelas son estas pequeñas intersecciones. Así lo encontré en varios libros. Lo que son las válvulas. Ok. De hecho, estas válvulas son muy similares, ojo, son muy similares que las válvulas arteriales que vimos, que habíamos dicho, el doctor Beni nos dijo que era en forma de nido de golondrina, como una bolsita. Ajá. Nada más que estas son bigeminadas, es decir, que están formadas por dos valvas. ¿Ok? Uh-huh. Muy bien, ¿qué más? Estas están distribuidas de tal forma que la dirección del flujo sanguíneo se pueda ir hacia el corazón. Y algo importante que encontré es que la incompetencia de estas válvulas venosas provoca las llamadas válvulas varicosas, las cuales se debe a que llegan a ser estas válvulas incompetentes o incluso pueden llegar a destruirse debido a que han sido objeto de un sobreestiramiento por la presión excesiva que han mantenido durante semanas o meses, como puede suceder en un embarazo o al estar de pie por mucho tiempo. De la bomba torácica, profesor, la verdad no encontré mucha información. Ok, yo ya les hablé algo de la bomba torácica. ¿Qué te acuerdas de lo que les hablé? La verdad no recuerdo bien, profesor. Ok, entonces, ¿qué recuerdas de la clase de respiratorio en lo que se refiere a las presiones de la cavidad torácica? A estas alturas, ustedes ya han aprendido muchas cosas en los módulos. Por eso nuestro plan de estudios se llama modular. Porque nosotros vamos a estar utilizando, aparte de que cada módulo es independiente de los demás y por sí solos ustedes pueden estar estudiando cada sistema, también nosotros vamos a estar utilizando los conocimientos que están viendo en otros módulos. En este caso, pues vamos a correlacionar lo que han aprendido en respiratorio. A ver, ¿qué sabes de las presiones a nivel de lo que es la caja torácica de acuerdo a los movimientos? ¿Qué lo tienes en tu diapositiva? Pues yo encontré principalmente, como dice ahí, de la inspiración. Pues ahí se lleva a cabo una de las principales presiones a nivel de la caja torácica. ¿Qué presión? En este caso sería la presión venosa del retorno venoso, pero a nivel respiratorio esta presión se lleva principalmente en el diafragma. Ok. Bueno, ¿te acuerdas cómo ayudan los músculos para la respiración, los músculos de la caja torácica? Entre ellos pues están los músculos de los espacios intercostales. Ahí vamos a tener o a encontrar músculos inspiratorios y músculos expiratorios, lo que es el músculo interno, el externo y el íntimo, ¿no? Me parece que se llama. Y también vamos a encontrar lo que es diafragmático o el diafragma, que son músculos que van a ayudar a los movimientos ventilatorios y van a
favorecer la entrada y la salida de aire. ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que hacen estos músculos? Porque es algo similar lo que va a hacer con lo que es el retorno venoso. Pues estos músculos, como dijo usted, algunos van a ayudar a la elevación durante la inspiración y algunos van a ayudar a descender la caja torácica durante la expiración. Es al revés. En la expiración desciende el diafragma. En la inspiración. ¿Alguien que quiera apoyar a su compañera? Durante la inspiración se expande la caja torácica gracias a los músculos que ya mencionó y eso hace que disminuya la presión intratorácica. Ok. ¿Y qué va a hacer al disminuir la presión intratorácica? ¿Qué va a pasar? Entra el aire, permite que entre el aire desde la atmósfera a los pulmones. Perfecto, eso sucede en los pulmones. ¿Y qué crees que pase con el sistema cardiovascular? Permite que el flujo vuelva al corazón. Perfecto. Entonces podríamos decir que la caja torácica es una cavidad cerrada, ¿sí? Y vamos a encontrar lo que es el músculo diafragmático, ¿vale? Entonces, como ustedes ya vieron o han visto en respiratorio, aquí va a haber movimientos que van a hacer que se aumente lo que es la cavidad torácica, ya sea por los músculos intercostales y por el diafragma. Al disminuir el diafragma, lo que hace es favorecer una presión negativa. Y esta presión negativa va a hacer que, en el caso del sistema respiratorio, entre el aire hacia lo que son los pulmones. En el caso del corazón, va a permitir lo que es el retorno venoso de lo que es la vena cava superior y vena cava inferior. Esa es una de las formas que favorece que haya un retorno venoso. Hay que recordar que la circulación venosa está caracterizada porque es un sistema de baja presión. ¿Ok? Y por lo tanto, no es la misma presión que se maneja a nivel de las arterias. Ya sabemos que las arterias, la contracción del ventrículo va a hacer que haya un gradiente de presión que va a empujar lo que es la sangre. Y aparte sabemos que las arterias tienen o son una bomba que van a permitir que el flujo sanguíneo sea constante, tipo pulsátil, pero es constante. Ya vimos que cuando va llegando a las arterias de menor calibre, pues la circulación se vuelve continua, deja de ser pulsátil. ¿Ok? Ahora, en el lado venoso, pues necesitamos que regrese la sangre. La presión de la sangre a nivel venosa, vamos a decir en la parte inferior, en los pies, es de aproximadamente de 15 milímetros de mercurio. Es muy poquito. Entonces, esta fuerza que tiene la sangre, esta fuerza que le empuja, va de abajo hacia lo que es el corazón. Entonces no sería lo suficiente. Aparte hay que recordar que los vasos de las venas son más grandes, las paredes son más delgadas y se distienden muy fácilmente. Por eso le llamamos vasos de capacitancia. ¿Sí? Entonces, requiere de otros elementos que vayan a favorecer ese retorno. Ya nos dijo uno que es la bomba muscular. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos las venas en lo que son los músculos? Sobre todo en miembros inferiores y miembros superiores. Vamos a encontrar esas estructuras que se llaman valvas o válvulas. Entonces, cuando el músculo se contrae, la sangre tiende a ir a una sola dirección, hacia el corazón. ¿Por qué? Porque si se va en sentido retrógrado, va a llenar las valvas que están atrás y las va a cerrar. No va a permitir un flujo retrógrado, por lo tanto, tienden a ir hacia arriba, hacia lo que es el corazón. Cuando la sangre se dirige hacia el corazón,
se abren las válvulas. Entonces, el sistema valvular venoso es muy importante para que el flujo sanguíneo vaya hacia lo que es el corazón. ¿Okay? Otro elemento que favorece el retorno venoso es la caja torácica, su presión negativa. El que se abate el diafragma, háganle cuenta, no sé si con ustedes les dije que es como si fuera una jeringa, ¿sí se acuerdan de eso? Sí. El émbolo vendría siendo lo que es el diafragma. Si yo lo jalo hacia afuera, se va a abrir un espacio. Este espacio que está entre lo que es la aguja y el émbolo va a aumentar. Al aumentar va a entrar lo que es el aire para ocupar este espacio. Entonces, eso es lo que va a suceder tanto en los pulmones como en la aurícula derecha. Va a favorecer el regreso de la sangre. ¿Sí quedó claro? Entonces, aquí debemos entender también que hay un gradiente de presión que va a favorecer ese retorno venoso. Entonces, ese gradiente de presión que debe de ser a partir de la aorta hacia lo que es la aurícula derecha, ¿de cuánto sería? Vamos a decir que de la aorta es aproximadamente de 120 milímetros de mercurio, lo máximo. Y en la aurícula, la presión de la aurícula, lo máximo que llega a ser, vamos a poner que sea de 20 milímetros de mercurio cuando hay una contracción muy fuerte. Entonces, el gradiente de presión que va a favorecer el retorno venoso sería de 100 milímetros de mercurio. Pero ¿qué pasa? Tenemos 15 milímetros de mercurio. ¿Qué pasó a estos 100 milímetros de mercurio? Bueno, como va en sentido de es una circulación concéntrica, es decir, sería una circulación que va de la periferia al centro, ¿ok? Entonces, cuando estamos en bipedestación hay algo muy importante, es decir, cuando estamos de pie, la sangre pesa y la sangre tiende a ir hacia abajo. Y más o menos el peso de la sangre del corazón hacia abajo es de 90 milímetros de mercurio. Entonces, si nosotros le restamos este peso de la sangre a este gradiente de presión, ¿cuánto vamos a obtener? 15 milímetros de mercurio. ¿Ok? Entonces, esta presión negativa que hace la caja torácica también favorece que haya un retorno venoso. Por sí solas la sangre de las venas o la circulación venosa le costaría mucho trabajo regresar, sobre todo lo que está por debajo del corazón cuando estamos en bipedestación. No sé si hasta aquí quedó claro. Doctor, Sí. pero no serían 10 milímetros de mercurio, porque, o sea, dijo que de la aorta son 120 y de la aurícula derecha son 20, entonces restándolos son 100. Ajá. Y como son 90 milímetros de mercurio, el peso de la sangre serían 10, ¿no? Sí, eso va a variar. Vamos a decir que son 10 o 15. Ok. Recuerden que esto no es preciso. Por ejemplo, ahorita ustedes pueden medir, vamos a decir, estos valores se calculan en personas de sexo masculino y que tienen una talla de 170. ¿Ok? Pero ¿qué pasaría? Y que más adelante nos los tendría que decir su compañera. Tenemos el corazón y en el corazón vamos a decir que vamos a tener una presión, en este caso va a ser de 0. Y todo por lo que esté por debajo del corazón, por cada centímetro, por debajo del corazón, va a aumentar la gravedad o va a aumentar el peso de la sangre. Entonces aproximadamente sería 0.77 milímetros de mercurio. Entonces, ¿qué pasaría si una persona mide del corazón hacia abajo 1 metro? Aumentaría 77 milímetros de mercurio hasta la parte inferior. Vamos a poder decir que del corazón hasta aquí es 1 metro. ¿Ok? Entonces, si por cada centímetro aumentas 0.77 milímetros, aquí va a haber una presión de 77 milímetros de mercurio. Pero
Pero ¿qué pasa si mide 1,50? ¿Cuánto aumentaría la presión? Multiplicamos 0.77 por 150, ¿cuánto sería? 115.5. 115, estaría aumentando 115 y fracción milímetros de mercurio. Entonces, aquellas personas que son muy altas, que miden 2 metros, por ejemplo, pues vean, la sangre va a pesar más, le va a costar más trabajo subir la sangre desde que son los pies hacia lo que es el corazón. Entonces, entre más lejos esté las venas, mayor presión van a tener, le va a costar más trabajo el que haya retorno venoso. Por eso, en las arterias de miembros inferiores encontramos muchas válvulas que van a impedir ese flujo retrógrado. Y es importante no estar mucho tiempo de pie, y ya saben por qué. Porque si están de pie y no se mueven, va a haber una congestión venosa. Esta congestión venosa va a hacer que las venas se distiendan y se lesione la pared muscular. Las válvulas van a tener mayor presión y estas se pueden lesionar, ocasionando una insuficiencia valvular. Y esto, como dijo su compañera, se traduce en varices o venas varicosas. ¿Sí quedó claro? Entonces, aquí ya vimos dos formas de cómo favorece lo que es el retorno venoso. ¿Hasta aquí va quedando claro? También cuando yo les estuve hablando sobre lo que es el ciclo cardíaco, habíamos dicho que en el corazón, lo que era la base de los ventrículos, al momento de contraerse, esta base tiende a bajar. Entonces lo que pasaría es que también se estirarían lo que son las aurículas, ocasionando que disminuya lo que es la presión. Y puede llegar, si son contracciones muy fuertes, hasta presiones negativas, que puede ser -3 a -5. Entonces, esto va a favorecer que aumente el retorno venoso. Ahora, ya no solamente va a ser el descenso del diafragma, ya no solamente es el descenso del diafragma que ocasiona una presión negativa, sino también cuando se contraen los ventrículos hace que la base de los ventrículos descienda, también favoreciendo una presión negativa dentro de las aurículas, principalmente la aurícula derecha, y esto favorece también un retorno venoso. Entonces ya tendremos 3 elementos que favorecen el retorno venoso. Uno es la bomba muscular, otra es la bomba torácica y otra es que el plano de las válvulas descienden. Entonces sería un mecanismo propiamente del corazón. Principalmente estaría dado por las bases ventriculares. ¿Sí quedó claro? Chicos. ¿También entraría en lo que decía de gradientes de presión o El gradiente de presión siempre está presente, el gradiente de presión. Y este gradiente de presión va a empezar cuando el ventrículo, me salió muy feo el corazón, cuando el ventrículo izquierdo se contrae. Ya sabemos que el gradiente de presión es una fuerza que va a estar empujando lo que es, vamos a poner aquí la aorta, que va a ser una fuerza que va a empujar el flujo, la sangre, produciendo un flujo sanguíneo. Ese es el gradiente de presión. Y el máximo normal, vamos a decir entre comillas, que hay entre la aorta, siempre se va a manejar que es de 120 milímetros de mercurio. Y a nivel de lo que es la aurícula, sabemos que hay una presión, también va a variar, pero vamos a manejar que sea en este caso vamos a poner que sea de 20.
lo máximo que llega. Entonces sabemos que gradiente de presión es igual a presión 1 menos presión 2. Aquí tenemos presión 1 y aquí tenemos presión 2. Entonces tenemos 120 menos 20 sería igual a 100 milímetros de mercurio. ¿Ok? Pero recuerden que podemos tener una presión mínima que es de 80 y aquí una mínima que es de 5. Entonces sería de 75 milímetros de mercurio. Pero siempre va a favorecer este retorno. Sin embargo, ya dijimos que hay otra presión que es la gravedad. Y cuando estamos en bipedestación, aumenta esta densidad o esta presión a nivel de la sangre por medio de la gravedad y le va a costar más el retorno venoso, sobre todo lo que está por debajo del corazón, para llegar a la aurícula derecha. Caso contrario es que cuando nosotros estamos en una posición de decúbito, prácticamente, aquí tenemos lo que es el corazón, vamos a encontrar que toda la presión es la misma. Si estamos hablando de 8 milímetros de mercurio, pues va a ser de todo de 8 milímetros de mercurio. Entonces no le va a costar para nada trabajo el flujo sanguíneo venoso regresar al corazón. Va a ser más fácil y va a ser más rápido. Por eso cuando hay pacientes que tienen una lipotimia y hay disminución de lo que es el flujo a nivel del sistema nervioso central, pues una forma para aumentar el retorno venoso es levantando lo que son los piecitos y de esta forma favorecer el retorno venoso. ¿Sí quedó claro? Igual lo que sucedería si es que hay pacientes que tienen o están edematizados, ¿qué pasa? Pues levantan los pies y se quita el edema. ¿Y esto es por qué? Porque favorece el retorno venoso, por lo tanto va a haber mayor absorción a nivel de sangre, de las venas, de lo que es el líquido intersticial. ¿Sí quedó claro? Gracias. Bueno, entonces continuamos. ¿Qué más? Bueno, ahora seguimos con la función de reservorio. En esta función, como saben, más del 60% de la sangre venosa del circulatorio suele encontrarse en las venas. Y por este motivo es que las venas son distensibles. Y a la vez se dice que actúa como un reservorio sanguíneo de la circulación. Esto se va a dividir en reservorios sanguíneos específicos, dentro de los que se encuentra el vaso, el cual al disminuir de tamaño puede liberar hasta 100 milímetros de sangre hacia otras áreas de la circulación. Esto se divide en el vaso como reservorio de eritrocitos, donde el vaso tiene dos áreas independientes para almacenar la sangre, que son los senos venosos y la pulpa. En los senos venosos puede ingurgitarse al igual que en otra parte del sistema venoso y almacenar la sangre total. Es ingurgitarse. ¿Qué quiere decir eso de ingurgitar? Incluso ya lo vieron, esto se ve mucho en lo que es en la exploración física. Si nosotros queremos saber si hay una insuficiencia cardíaca derecha, o una de las manifestaciones clínicas de la insuficiencia cardíaca derecha es una ingurgitación. ¿Y de quién es? ¿En qué vena la vamos a ver la ingurgitación? Ingurgitación yugular. Entonces, ¿qué es ingurgitación? El regreso de la sangre. No. Tiene mucho que ver con lo que es la compliancia de las venas, es decir, la capacidad de almacenar sangre o de aumentar en su interior de las venas sangre. Eso quiere decir ingurgitación, se dilatan las venas por la cantidad de sangre que puedan tener en su interior.
eso nosotros le llamamos en un principio que son vasos de capacitancia, porque tienen la capacidad de aumentar el volumen en su interior. Y de ahí las características de sus paredes, que son paredes delgadas. Sin embargo, a pesar de que son delgadas,